Es una bendición el día de hoy. Justamente estamos celebrando el Día del Padre y vamos a buscar en la palabra de Dios. Específicamente quiero pedirles de favor si pueden buscar en sus Biblias el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo. Busquen en sus Biblias este libro y luego vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra. Es muy bonito este día que estamos celebrando esa figura tan importante dentro del hogar que es el Padre. Vamos a ver una responsabilidad que tenemos, tanto el hombre como la mujer, tanto el padre como la madre, y cómo es que esto se desarrolla dentro del hogar. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 7 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar y vamos después a leer el último versículo, pero vamos a pedir al Señor la dirección sobre este mensaje. Padre, queremos poner en tus manos estos versículos para que por medio de tu Santo Espíritu nos instruyas, que nos enseñes, que nos encamines en tu verdad y que nos ayudas a entender nuestra responsabilidad como padres en los hogares. Que nosotros podamos cumplir en toda su dimensión el rol que tenemos dentro del hogar como padres. Te damos las gracias, Señor, y pedimos tu bendición por todos los papás, para que tú les des sabiduría e inteligencia y que todos logren hacer descender la voluntad de Dios a sus hogares. Te damos las gracias por aquellos padres que todavía no tienen a Cristo, pero que al escuchar el mensaje, el Señor puede llegar a sus corazones por medio de este mensaje. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer nuevamente el versículo 11. Mateo 7, versículo 11. Dice así: Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí está hablando de la responsabilidad de Dios para con nosotros. Que Dios es el proveedor. Dios es Jehová Jireh. Eso es lo que nos está diciendo acá, que si un padre en la tierra da buenas cosas a sus hijos, un padre anhela por poder proveerle a sus hijos de lo mejor, a lo mejor cosas que él no tuvo. Dice, yo se las voy a dar a mis hijos y me voy a esforzar para poder dárselas a ellos. Pues dice Dios, si un padre aquí en la tierra tiene esas buenas intenciones con sus hijos y les provee de cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que tiene todos los recursos, que tiene toda la buena disponibilidad, que nos ama perfectamente y que nos cuida perfectamente, nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? Así que hoy en día hay una discusión muy grande en cuanto al rol de proveedor en la casa, en el hogar. Y hay una posición que dice que el hombre tiene la responsabilidad de proveer para su casa y la mujer debe de estar relegada a los asuntos del hogar. Esa es una posición. Hay otra que dice no, pues no solo el hombre, sino también la mujer.
Ambos son productores, ambos son generadores de fondos para sostener las necesidades del hogar y así lograr salir. Estas dos posiciones han generado muchísimas discusiones, a veces a nivel teológico, van a buscar versículos para ahí apoyarse, uno apoyar la otra posición para poder salir adelante. Pero de hecho hay unos que son más agresivos todavía, que dicen que toda mujer que trabaja está pecando, porque no está en el lugar que Dios le ha asignado, pensando que la asignación para la mujer es estar en casa, lavar los platos, limpiar la casa, cuidar los hijos y cosas como esta. Entonces hay una pugna en ese sentido. Pero ¿cómo poder resolver este problema? El problema que a veces se enseña como la voluntad de Dios, cuando entendemos algo totalmente diferente en la Biblia. Entonces, acá lo importante no es lo que ciertas personas piensan, lo que el hombre piensa, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña. Eso es lo más importante. Y yo creo que con la posición bíblica, muchos padres van a sentirse relajados, tranquilos, van a sentirse más que les vamos a quitar una carga de encima para poder ubicarlo en el lugar que le corresponde, y lo mismo la mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es el hombre el principal proveedor para la casa, no es la mujer el principal proveedor para la casa, ni los dos juntos, sino quien provee para las necesidades de la casa es Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque Jehová Jireh significa nuestro Dios proveedor, el que nos da, el que nos ministra, el que nos enseña. Él provee de las fuentes para que nosotros podamos sostenernos. Él nos da la sabiduría. Él es el proveedor de todo. Entonces, no vamos a hacer recaer sobre un personaje de la familia la responsabilidad de proveer, porque la clave de la provisión no es el trabajo, sino la oración. Esa es la clave principal, que nosotros podamos clamar a Dios. Creo que es hasta injusto decir que el padre es el que tiene que proveer para todas las necesidades del hogar. No se puede. No se puede. Hay muchas cosas que a mí me gustaría proveer, pero no las tengo. Hay muchas cosas que un padre le gustaría dar a su hijo. Quizá comprarle un buen juguete, un juguete un poquitito más caro que un plástico que se le arrancan los ojos o lo que sea. Algo más de calidad, pero no le alcanza su presupuesto. Y entonces, ¿cómo va a hacer? ¿Qué puede hacer? Él como padre quiere dar buenas dádivas, pero no tiene los recursos. Y hay cosas que el hombre necesita, que el hombre mismo no las puede dar. Por eso el proveedor es Dios, no el hombre. Yo recuerdo muy bien cuando mi hijo estaba pequeño y necesitaba comprar en aquel entonces un Nintendo para jugar. Y entonces yo no tenía el recurso para comprárselo. Pero le dije, mira, yo no le dije no tengo, sino que le dije, mira, vamos a orar y Dios nos va a proveer. Si es su voluntad, Él nos va a proveer de este juguete para ti. Muy bien. Y entonces ambos, él y yo, nos pusimos a orar. Y allí clamando los dos, buscando la voluntad de Dios y pidiéndole a Dios por algo específico. Luego Dios proveyó de una forma impresionante. Dios proveyó. Una amiga de mi esposa, el día de su cumpleaños, le mandó una ofrenda. Ahí adentro de una carta de felicitaciones venía un billete. Y ese billete era para él, justo lo que necesitaba él para comprarse el Nintendo. Entonces, Dios le proveyó. Nunca más esta persona nos volvió a enviar otra ofrenda. Fue esa nada más. Entonces, qué interesante es. Yo no tenía, pero yo no le dije a mi hijo, no lo tengo. Cuando tenga dinero, no, porque lo estoy limitando a mis recursos. Cuando los recursos de los cuales disponemos no son los nuestros, son los de Dios. Porque Él es nuestro proveedor. ¿Y cuál es la clave? La oración. El texto viene hablando de la oración,
Por eso dice que si nosotros pedimos, vamos a recibir. Que si tocamos, se nos va a abrir. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y luego hace la comparación del hombre, del Padre aquí, que es bueno y da buenas cosas, y cuánto más no nos va a dar nuestro Padre Celestial. Debemos de entender que nuestro Padre Celestial es quien realmente nos provee. Y Él es el que nos da. No es el hombre, no es la mujer. La tarea del hombre y la mujer es clamar al Señor, buscar a Dios para que las fuentes y los canales de bendición para tu casa estén totalmente abiertos. Y vamos a ver cómo es que será esto de la provisión de Dios para nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver. En primer lugar, Dios Padre, nuestro Padre Celestial, es el que nos provee de todas nuestras necesidades. Pero la necesidad más grande que el hombre pueda tener es la necesidad de salvación. Y esa no la puede ofrecer ningún hombre, ni con filosofías, ni siendo buena gente, ni haciendo buenas obras, ni nada. El hombre no puede hacer nada. El único que puede proveer la salvación es Dios, nuestro Padre Celestial. Y la primera vez que aparece la expresión Jehová Jireh es allá en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 7 al versículo 8. Aquí estamos hablando la primera vez que se menciona la frase Jehová Jireh, que significa Dios proveerá o nuestro Dios proveedor. Es cuando Dios le pide a Abraham, Dios prueba a Abraham que sacrifique a su hijo y que vaya al monte Moriah y allí haga el sacrificio de su hijo. Y justamente cuando van subiendo el monte, se da una conversación entre Abraham e Isaac. Y dice así, ahí en el versículo 7, en adelante, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vean qué interesante. Abraham le está enseñando a su hijo que Dios es el que provee, que Dios es el que va a dar el cordero para hacer el holocausto. El hijo observó, aquí está el cuchillo y aquí está la leña, pero ¿y el cordero para hacer el sacrificio? Porque a eso iban a hacer un sacrificio. Lo que no sabía Isaac es que el sacrificio iba a ser él, según la mente de Abraham. Pero en el corazón y allí en su mente de Abraham, él sabía que Dios le iba a proveer, porque para Abraham Dios era su proveedor. Y por eso dice, Dios proveerá para el holocausto. ¿Por qué? Porque él no lo tenía. Dios es el que provee. Ahora, ¿cómo lo iba a proveer? No sabemos. No sabemos. Y Dios es el que provee. Ahora, aquí vamos a aprender una cosa. Dios no provee subiendo la montaña. Dios provee estando allá en la montaña. Pero subir la montaña significa fe. Fe de que Dios es el que va a proveer. Y a veces nos corresponde en una necesidad subir montañas de necesidades. Estamos pasando por pruebas, por dificultades, por necesidades en la casa. Y no estoy hablando solo de cosas económicas, estoy hablando de salud, estoy hablando de proveer para toda la necesidad. Entonces, el hombre no las puede dar. ¿Cómo puede darle salud un hombre a su hijo? Un padre a su hijo no le puede dar la salud. Pero sí podemos clamar al Señor, porque debemos de entender, Jehová es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Qué importante es cuando el padre de la casa entiende que el verdadero proveedor es Dios, nuestro Padre Celestial. Mi verdadera responsabilidad como padre es clamar, es pedir, es orar para que el Señor sea
el que va proveyendo. Nosotros vamos recibiendo la bendición y siendo responsables con las oportunidades y con las fuentes que Él nos va abriendo en nuestra vida. Entonces, allí Abraham en su mente muy seguro, muy claro, Dios es el que va a proveer, hijo mío, le dijo. Entonces Abraham, vamos a ver qué pasó allá, ya en el monte. Eso fue subiendo el monte. Cuando estaban allá arriba, ya en el monte, que ya había preparado el altar, ya puso la leña y ya tenía el cuchillo en su mano. Entonces, vamos a leer ahí el versículo 13 del mismo capítulo 22. Dice así: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que significa Jehová Jireh, que es Dios nos da para todo aquello que nosotros necesitamos. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham le puso aquel monte Jehová Jireh. En el monte será provisto. Dios provee arriba, no abajo, arriba. Hay que subir, es necesario trabajar en la fe, subiendo el monte, y cuando estamos en el lugar y en el tiempo correcto de Dios, ahí viene la bendición. Pero muchos quieren el cordero cuando van subiendo. Dios lo provee cuando ya estamos arriba. Es necesario clamar, es necesario pedir, es necesario subir la montaña creyendo que Dios te va a proveer. Y la primera vez que se menciona es esta, está relacionada con la salvación. Dios proveedor, ¿por qué? El ser humano no se puede proveer a sí mismo, por mucho recurso económico que tenga, por mucha sabiduría que tenga, por muchos contactos a nivel mundial que tenga, nunca va a poder ofrecer a nadie la salvación, como nuestro Padre Celestial lo hace. Él es nuestro Padre. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que necesitamos. Pero lo que más el hombre necesita, y Dios dice por la ignorancia que en ellos hay, refiriéndose al hecho de que muchas personas tienen muchas cosas, pero la ignorancia para Dios es desconocer cómo poder alcanzar la necesidad más grande que el ser humano tiene, y es la salvación. Que para una necesidad tan importante, una ignorancia muy grande, cómo poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. El ser humano tiene una naturaleza caída por el pecado de Abraham. Todos nacemos con una naturaleza caída. Tenemos una naturaleza que tiende a pecar. Todos, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Y entonces dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, todo niño, todo joven, toda señorita, todo adulto, toda la especie humana necesita un Salvador. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz, porque la única forma de pagar el pecado es por medio de la muerte. Si un hombre muere, directamente se va al infierno y no hay salvación. Alguien tiene que morir por él. Por eso vino Jesucristo y murió en la cruz para darnos a nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo y crees que Él murió en la cruz por ti, entonces oras. Mira, importante, la clave para que Dios llene nuestras necesidades es la oración, ya sea la tuya o la de tu mamá, la de tu papá, la de tu hermano, de tu hermana o de un amigo. Alguien oró para que yo llegara a Cristo. Alguien oró para que tú llegaras a Cristo. Nadie llega a Cristo así nomás, sino alguien le pidió a Dios que nosotros llegáramos y le recibiéramos a Él. Y entonces la gracia de Dios vino a nuestros corazones y nos permitió generar esa fe para que nosotros pudiéramos recibir a nuestro Señor Jesucristo y en oración pedirle: Padre, perdóname mis pecados. Yo quiero que transformes mi vida, entra en mi vida, quédate conmigo y caminemos el resto de la eternidad juntos. ¿Por qué?
Porque Él es nuestro proveedor. Dios nos proveyó de la salvación. Nosotros estábamos siendo enemigos de Dios. Pero ahora, en Cristo, esa enemistad fue abolida y hemos llegado a ser amigos de Dios. Ahora, es claro que todas las personas somos criaturas de Dios. Pero aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, los que creyeron y le recibieron, esos son hechos hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios, pero sí son criaturas de Dios. A lo mejor tú quizás puedes ser una criatura de Dios y todavía no eres hijo de Dios. Dios te ofrece a ti la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Para qué? Para que te conviertas en un hijo de Dios, miembro de la familia celestial. Esto ningún hombre lo puede dar. Ningún padre, por buena voluntad que tenga, no le puede ofrecer a sus hijos la salvación. Nosotros, como hombres, no lo podemos hacer, pero sí como padres podemos clamar a Dios, así como Abraham clamó y allí sabía él que el proveedor era Dios. Nosotros podemos llevar a nuestros hijos delante del Señor para que crean en Cristo y que ellos también reciban la salvación. Podemos clamar. Como decimos, la clave de la provisión es la oración. Y esa frase me la van a estar escuchando durante el mensaje. La clave de la provisión es la oración. Pidamos al Señor por la salvación de nuestros hijos. Pidámosle aún porque el que está más alejado de Dios, el que está más hundido en el pecado, Dios lo puede rescatar. ¿Por qué? Porque nosotros clamamos y porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y nuestros hijos obviamente también. Así que esa es la clave. La clave de la provisión es la oración. Y ningún otro padre aquí en la tierra te va a ofrecer la salvación. Solamente Jehová Jireh. Él es nuestro Salvador. Pero también Dios, en segundo lugar, Dios, nuestro Padre, nos ha dejado grandes ejemplos de provisión. ¿Para qué? Para que nos animemos a buscarle, para que nos animemos a depender de Dios. Todas las necesidades básicamente están allí. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos a Dios y dependamos de Él. No que estemos dependiendo de nosotros mismos, no somos autosuficientes. Por eso Dios nos ha hecho con necesidades. Nos ha hecho a nosotros, aún el hombre que tiene mucho recurso, tiene necesidades. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios es nuestro proveedor y que le podamos buscar. A veces el hombre tiene mucho recurso y un solo amigo no lo puede tener. A veces el hombre tiene mucho recurso pero no tiene paz en su corazón. Está preocupado de que alguien le puede llegar a quitar lo que tiene. Y Dios te da la paz. Dios te provee estas cosas. Dios te puede dar a ti un sueño reposador. Y un padre no le puede dar un sueño reposador a su hijo. Un padre no le puede dar gozo a su hijo. Un padre no le puede dar alegría permanente. ¿Por qué? Porque somos limitados. Tenemos limitaciones. Pero en Dios nosotros podemos hacer descender la voluntad del Padre a nuestras casas. Y allí está la importancia. Dios nos ha dejado ejemplos, muchísimos ejemplos. Podemos traer a nuestra mente el primero, Adán. Adán, ya Dios lo hizo, lo puso en el huerto, él estaba poniéndole nombre a los animales, pero Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le haré ayuda. Dios proveyéndole a Adán. ¿Para qué? Porque no era bueno que estuviera solo, que tuviera una ayuda idónea. Le proveyó una ayuda idónea a Adán. Y así podemos seguir en la palabra. Por ejemplo, el caso de Moisés. Dios le proveyó a Moisés seguridad cuando estaba pequeñito. Dios le proveyó y lo pusieron en una canastita allí en el río y Dios fue manifestándose de tal manera que le dio un hogar, le dio protección, le dio cuidado para que se desarrollara y que Faraón no lo matara y que pudiera él llegar después a ser un salvador.
Así es la bendición. Imagínense cómo Dios trabajó para proveerle un cordero a Abraham. ¿Cómo es que llegó ese cordero allí? Dios está trabajando antes de que nosotros le clamemos o le pidamos. Ya Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Y Dios, cuando le clamamos, ya el Señor ya tiene la respuesta, ya la tiene allí. Abraham llega a ese lugar y el cordero ya está. Dios lo llevó allí. De alguna manera, no sé si se acababa de trabar en esa zarzal o ya tenía una hora de estar allí o no sé cuánto tiempo, pero aquel cordero era el cordero ideal, sin manchas, sin tacha, sin ninguna enfermedad ni nada. No estaba ni desnutrido. Era un cordero perfecto para representar a nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios proveyó ese cordero, Dios proveyó a Eva para Adán. Dios le proveyó seguridad a Moisés para que él llegara a ser el libertador del pueblo de Israel. Así, Dios provee. Cuando Dios da, es porque él ya ha venido trabajando en eso tiempo atrás. Podemos recordar el caso de José. José, Dios le proveyó en su casa. Dios le proveyó seguridad, Dios le proveyó, aun cuando estaba en la cárcel, Dios lo iba protegiendo, lo iba cuidando, le permitía que pasara por situaciones difíciles, pero la mano poderosa de Dios estaba sobre él. ¿Para qué? Para que un día José llegara a ser el segundo en el reino de Egipto. ¿Para que él tuviera recursos? No. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Israel otra vez. Dios le proveyó a él todo eso para ponerlo en una posición y que en esa posición él tuviera el poder, la autoridad para bendecir al pueblo de Israel y traer y cuidar y librar a sus hermanos. Ahí está, podemos hablar también acerca de David. Dios le proveyó de fuerzas a David. ¿Para qué? Para matar leones, para matar osos. Y aquella experiencia de matar leones y osos le iba a dar a él la capacidad de un día matar al gigante David, a Goliat. Y ese gigante iba a caer. ¿Para qué? ¿Para que David llegara a ser un grande? No, para otra vez salvar al pueblo de Israel. Pero ya Dios, antes que Goliat llegara a desafiar los ejércitos, los escuadrones del Dios viviente, Dios ya estaba preparando años atrás, ya estaba preparando a David para aquel encuentro, para aquel momento. Entonces Dios provee. Cuando Dios viene a proveer es porque ya Él viene trabajando de años quizás para poder llenar una necesidad específica. Cosas que el hombre no puede hacer. Cuando el hombre se da cuenta de la necesidad, no puede reaccionar en el momento. Pero Dios ya la conoce, la necesidad, y viene trabajando para suplirla mucho antes. Y en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, Dios se manifiesta con poder. Y David pudo vencer a Goliat y Dios le dio a David la oportunidad de salvar al pueblo de Israel. Otra vez vamos viendo ahí cómo Dios va proveyendo conforme a su voluntad. Podemos pensar también en otro personaje, en el caso de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, aquel hombre que clamaba y oraba a Dios y hacía llover y ya no llovía, etc. Entonces, cuando hubo sequía, Elías se fue a un arroyo que se llama el arroyo de Querit. Y Dios a través de cuervos le llevaba pan y le llevaba carne. Le daba su provisión, le daba el alimento y el agua estaba allí. Prácticamente Elías nada más recibía. ¿Por qué? Porque Dios le estaba proveyendo. Era su Jehová Jireh de Elías. Y una vez más Dios está proveyendo allí. Dios sustentando a su siervo porque estaba haciendo su voluntad. Y cuando se acabó el agua del arroyo, Dios le abrió y le proveyó a través de una viuda allá en Sarepta. Dios le proveyó y fue allí y esa viuda milagro se manifestó de provisión. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, tenía un propósito, que Elías fuera alimentado. Y estaba caminando dentro de la voluntad de Dios. Y yo me imagino que Elías clamaba y le pedía al Señor. Clamó también por la provisión. Y Dios le contestó. Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando las hacemos conforme su voluntad. En el caso de María, por ejemplo,
cuando María tuvo a Jesús, tuvieron que hacer un viaje para que naciera ahí en Belén de Judea, y ahí nació Jesús. Pero José y María, me imagino que los recursos que tenían no eran muchos, y las necesidades que venían eran grandes. Dios le dijo, vete a Egipto mientras aquí hay peligro para proteger a Jesús, vete a Egipto. Y se fue a Egipto. Pero ¿quién iba a financiar ese viaje? Era un viaje lejos, o sea, de Belén a Egipto estamos hablando de kilómetros y kilómetros, está lejísimos. Pero ¿cómo iba a pagar el boleto para los tres, para viajar? Y llegando allá, ¿en qué hotel se iba a quedar? ¿Quién le iba a dar el alimento? ¿Quién le iba a dar la provisión para todo eso? Bueno, para eso Dios le mandó los magos. Los magos le dieron oro. Me imagino que le dieron oro suficiente para que él estuviera en un hotel de 5 estrellas al llegar allá a Egipto y que pudiera comer en los restaurantes más caros y que le proveyera tanto a María como a José que vivieran una vida abundante y de mucha bendición. Pero esos magos, imagínense, Dios mandó los magos para que le proveyeran. Pero aquellos magos, ¿cuántos meses llevaban caminando, buscando y siguiendo la estrella? Dios estaba pensando cubrir la necesidad mucho antes que el hombre se percatara de la necesidad que iba a tener más adelante. Entonces, nuestro Dios es así y por eso nos provee, porque nos provee perfectamente. Dios, para darte un trabajo, Dios viene preparando para darte ese trabajo, lo viene preparando y preparando hasta que llegue el momento correcto y ahí dice, ok, ahora entra a este trabajo. Porque Dios quiere bendecirte. Vamos a partir de la idea de que Dios te ama, Dios te cuida, Dios te quiere bendecir. Entonces, lo que necesitamos es clamar al Señor. Hay muchos ejemplos, podemos pensar también en el caso de personas generosas, como aquella mujer que hacía ropa para las viudas, ¿verdad? Dorcas era una mujer generosa, como Lidia era una mujer generosa, como aquel hombre que cuando David iba a hacer sacrificio a Dios y le dijo, oye, Dios me ha pedido este lugar para hacer un sacrificio. Y le dice, fantástico, Ornán se llama este hombre, que era el propietario del monte Oreb. Y le dijo, no, pues quédate con el lugar, es tuyo, y es más, te voy a dar los bueyes y te voy a dar la leña para que tú hagas el sacrificio. ¡Qué hombre más generoso! Que estuvo dispuesto no solo a darle las tierras, a darle también el animal y a darle todo. Dios provee de personas generosas. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Quizás ahí hay una persona que está orando, que está clamando, Señor, provéeme de una necesidad. Y por otro lado Dios le está proveyendo a otra persona y le dice, comparte esto con otra persona. Y Dios une la necesidad de dar con la necesidad de recibir. Y de esa manera Dios va proveyendo, Dios va bendiciendo. ¿Cómo? Porque clamamos, porque le pedimos. La clave de la provisión es la oración. Si entendemos esto, Dios es nuestro proveedor. El Padre no es el proveedor, nuestro Padre Celestial es el proveedor. Lo que tenemos que hacer es clamar y pedir al Señor, porque ¿qué responsabilidad hay para un padre de proveer si no tiene trabajo? ¿Cómo va a proveer si no tiene trabajo? ¿Quién le va a proveer de trabajo? Es el Señor. Dios le va a dar todo lo que necesita para que las fuentes estén diseñadas para proveer para su casa. Entonces, nuestro Padre Celestial nos ha dejado suficientes ejemplos en la Biblia para que nosotros entendamos cómo Él es nuestro proveedor. Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Cuando le buscamos, cuando clamamos, cuando le pedimos a Él. Recuerda lo que dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo soy una de sus ovejitas que me dejo guiar por Él, Él me va a llevar a pastos hermosos, a pastos sabrosos, a pastos nutritivos, y allí me va a pastorear junto a aguas de reposo, y voy a estar bien alimentado, voy a estar bien cuidado. ¿Por qué? Porque Él es mi proveedor, Él es mi pastor, y el pastor cuida de sus ovejas.
No hay un pastor que le agarra a patadas las ovejas y que les pega con los palos y todo. No, el pastor cuida sus ovejas. Y nuestro Padre Celestial es nuestro pastor. Y tú su oveja, si estás en su redil. Entonces Dios nos promete llenar todas nuestras necesidades. Dice, nada me faltará. A veces pensamos, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero eso es una forma de decir. No, es cierto esto. Nada me faltará. ¿Cuándo? Cuando estamos clamando, cuando estamos pidiendo. Pedimos por salud, pedimos por protección, pedimos por paz, pedimos por amistades, pedimos por ser bendición a otras personas, pedimos por un trabajo, pedimos por dormir bien. Todas las necesidades que se manifiesten, Dios es nuestro proveedor. Y debemos de entenderlo, padres. Entendamos, nosotros no somos los proveedores de la casa, somos los oradores de la casa para hacer que nuestro proveedor nos dé lo que realmente nosotros necesitamos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en tercer lugar, ya vimos que en primer lugar vimos que Dios nos da la necesidad más grande, que es la salvación. En segundo lugar, vemos que Dios nos ha dado ejemplos de provisión para que nosotros entendamos que Él es nuestro Jehová Jireh. Y en tercer lugar, Dios nos provee a nosotros hoy día todo lo que necesitamos. Y nuevamente la clave es la oración. Por eso digo, la clave de la provisión es la oración. Dice Santiago capítulo 4 versículo 2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí está, la clave es la oración. A veces, ¿qué necesidades tenemos en casa? Hay muchas necesidades. ¿Y por qué no están cubiertas? Porque no has pedido a Dios, no has orado, no estás en comunión con Dios, no le estás clamando al Señor. Y tú quieres, sí, necesito esto, que dámelo ya, Señor. No, espérate, no es así tampoco. No es así. O sea, Dios no es el mago de la lámpara de Aladino, que cada vez que tú quieres la frotas y pides lo que quieras. No es así. Dios tiene un tiempo y Dios tiene un procedimiento de poder hacerlo para que Él se manifieste. Pero no vamos a condicionar nosotros a Dios, sino que Él nos condiciona a nosotros, para que nosotros clamemos, para que nosotros pidamos. Hay personas en la Biblia que le pidieron a Dios que les diera más vida y Dios les dio más vida conforme al estilo de vida que llevaban. Y Dios tenía un propósito en aquello. Hay personas que han pedido por salud y Dios les ha dado la salud. Aquella mujer que fue y tocó el manto de Jesús y Dios le dio salud. ¿Cuántas personas han salido ya que están casi, como dice, que tienen un pie en la tierra y el otro lo tienen ya en el hoyo? Dios los ha rescatado del peligro. Dios les ha mostrado su amor y su bondad. ¿Por qué? Porque clamaron, porque pidieron a Dios. Entonces, ahí vemos, si no tenéis lo que deseáis, es porque no estás dependiendo del Señor. Para ti Dios no es el Dios proveedor, sino es un Dios apaga incendios. Es un Dios que lo buscas cuando tienes necesidad. Pero cuando estamos clamando a Dios constantemente, la bendición llega en el momento y en el tiempo de Dios. No cuando tú quieres, sino cuando Él quiere. La palabra de Dios nos enseña que nuestras oraciones deben de estar en armonía con su voluntad para que la necesidad sea cubierta en todo sentido. Que la palabra de Dios nos enseña y en Santiago 2:4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si yo no estoy orando conforme la voluntad de Dios, entonces estoy pidiendo para mis deleites. Quiero cosas materiales, quiero esto, quiero lo otro, para que la gente vea lo que yo tengo, para sentirme bien, para sentirme mejor que el vecino, para ser superior a esto, lo otro. No, estás pidiendo mal, estás pidiendo mal. Yo quiero tener ese traje que vale $200 y yo quiero comprar esto que vale tanto. No se trata de cumplir tus gustos, sino tus necesidades. Dios te va a proveer para lo que necesitas.
no para lo que quieres. Y ahí está otra vez, hacer coincidir que haya una perfecta armonía con tus oraciones, con la voluntad del Señor. Y del Señor se va a manifestar. La instrucción que Dios nos ha dado está bien clara, ahí en el Salmo 37. Para ustedes que están anotando, pongo la cita, Salmo 37, versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando te deleitas a sí mismo en Jehová. Cuando te deleitas en Él. Esta cita de Santiago lo dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, es Santiago 4, versículo 2. Yo dije 2, 4, pero es 4, versículo 2. Y dice, ahí está la condición, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, o sea, Él proveerá para las peticiones de tu corazón. Ya vamos a ver más adelante qué te gustaría pedirle a Dios. ¿Qué te gustaría tú como padre? ¿Qué te gustaría pedirle para tus hijos? Ya vamos a ver lo que dice. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versículo 4. Entonces, en los momentos de dificultad, cuando viene el problema económico, cuando viene el problema de salud, cuando se manifiesta el problema emocional, cuando ves tú la necesidad, recuerda, ya Dios ya sabe esa necesidad y ya Dios está trabajando antes para proveerte para esa necesidad. Está esperando que le clames y que le pidas. Él nos ama y Él no te va a dejar con esa necesidad allí manifiesta, sino como buen padre, Él no te va a desamparar. Él quiere que tú te des cuenta que Él, aun cuando te ve en la prueba, Él no va a permitir que la prueba vaya más allá de lo que tú puedas resistir. Toda prueba tiene su límite y Dios está allí cuidándote de que no te quebrantes. Si alguien se quebranta en una prueba es porque no está dependiendo del Señor, pero no es porque ya no aguantes, porque todas las pruebas van con medida. El Señor nos cuida. Y entonces mantén tu confianza firme en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y Dios da toda buena dádiva, todo don perfecto que desciende de lo alto. Dios te va a proveer para esa necesidad. Dios te va a dar una provisión. La provisión vendrá en el tiempo de Dios. Dios a través de la oración va a darte y cubrir esa necesidad. Dice la palabra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No te preocupes, yo soy el que te ayudo. Si es que no tengo esto, tengo una deuda, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Ahora, si una persona aquí en la tierra, un amigo mío, por decir algo, que tiene suficientes recursos y sabe mi necesidad, me dice, mira, me di cuenta que tú tienes una deuda, sí. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo inmediatamente me sentiría ya contento, feliz, y le digo a mi esposa, mira, fulano nos va a cubrir la deuda. ¿Por qué? Porque yo le creí. ¿Y quién es Dios? Dios es el dueño de todas las cosas, Él tiene todos los recursos, Él es el dueño de la plata y del oro. Y entonces, ¿cuánto no me voy a alegrar al leer este pasaje cuando dice, no temas, yo te ayudo en tu necesidad? No te preocupes, estás enfermo, no te preocupes, yo te proveo. Sí, pero necesito para sostener mi hogar, no te preocupes, yo te ayudo. Yo soy Jehová Jireh. Todo hombre debe de saber esto y debe de buscar. Todo padre debe de llenar las necesidades de su hogar, ¿cómo? Con oración, buscando la presencia del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere darte paz, quiere darte tranquilidad. Dice la Biblia que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, versículo 8. De tal manera que Dios no solo sabe tu necesidad, sino que ya viene trabajando para llenar esa necesidad. Y Dios está ahí trabajando, pero quiere que tú clames, que tú le pidas a Él. La clave de la provisión es la oración. ¿Qué te gustaría pedir? Ahora que entiendes esto, ¿qué te gustaría pedir para tus hijos? Ahora que es el Día del Padre, ¿qué puedes comenzar a pedir? Bueno, primera cosa, primero
lo más importante es que tus hijos conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Que tus hijos, si son cristianos, que tus hijos puedan tener una verdadera comunión con Dios. Y esto estás pidiendo conforme la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que andemos con Él. Y la voluntad de Dios que es que todos procedan al arrepentimiento. Eso es pedir conforme la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa podrías pedir? Una carrera para mi hijo, que él estudie. Bueno, estaré pidiendo conforme la voluntad de Dios que mi hijo estudie, que se prepare, etcétera. Bueno, dice la Biblia, el alma sin ciencia no es buena. O sea, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber. Mire Moisés cómo se preparó en la ciencia cuando llegó el capitán de la guardia de babilónico que envió Nabucodonosor para llevarse los jóvenes de Israel. Se llevó a aquellos que eran sabios, a los que tenían ciencias, a las personas más capacitadas, a los sanos, que no tenían ninguna tacha. Ahí se fue Daniel. Pero una de las características es que tuviera conocimiento, que fueran jóvenes de ciencia. O sea, a todos los profesionales me voy a llevar. No me voy a llevar a aquellos que no quisieron estudiar. ¿Por qué? Esos no, son personas ignorantes. Pero Dios quiere que nos preparemos, que nos capacitemos. Y quiere decir, si yo estoy orando para que mi hijo tenga una carrera, que estudie, sí, está bien. Dice la Biblia que buena es la ciencia con herencia. Y ahí Dios bendice de esta manera. Provechosa para los hombres que ven el sol. En Eclesiastés 7, versículo 11. ¿Qué otra cosa puedes pedir para tus hijos? Un buen trabajo, fantástico. Dice la Biblia en el Salmo 128, versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿A quién? Al que teme a Dios. Si la primera petición de llegar a Cristo y estar buscándole a Él, tener buena comunión con Dios, está, Dios va a proveer para todas las necesidades. Así que puedes pedir estas cosas al Señor para tus hijos. Puedes pedirle una esposa a tu hijo, un esposo para tu hijo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios y Dios es el que provee. Dice, el que haya esposa o esposo haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, pídele al Señor, Él es nuestro proveedor. No te equivoques, tú como padre no eres el proveedor, tú como madre no eres la proveedora. Dios es nuestro Jehová Jireh. Nuestra tarea es entender que la clave de la provisión es la oración. Vamos a orar, hermanos. Padre, hay tantas necesidades, hay tantas cosas que nosotros padecemos. Pero te suplico, Padre, que todos podamos entender que la clave de la provisión es la oración. Y que nosotros no somos los proveedores, sino tú eres Jehová Jireh. Y que nosotros podamos entender esta verdad para poder depender de ti, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Tú eres el proveedor. Tú sabes las necesidades antes que nosotros nos percatemos de ellas. Tú, antes de que una persona termine su carrera, ya estás pensando en proveerle de su trabajo. Hay una necesidad y tú ya tienes la respuesta, pero hace falta que los hombres dependan de ti, que te busquen en oración. Te suplico, Padre, que nos des esta humildad, que nos des esta mansedumbre, que nos permitas depender de ti, Señor, para que seas tú nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida y que podamos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.